Entonces, estábamos viendo hace 2 semanas lo que es la terapia grupal, la importancia de la terapia grupal, ¿se acuerdan? Entonces, si por ejemplo en la organización se ve una desescalada, digamos, a nivel de producción, puede ser que los trabajadores están muy estresados, entonces convendría una terapia grupal para trabajar lo que es el estrés. Dependerá del área de recursos humanos muchas veces, si trabaja un psicólogo o una psicóloga, podrá ver qué contactos podrá utilizar para que alguien más realice la terapia grupal. En recursos humanos, si trabaja un psicólogo o una psicóloga, jamás te va a hacer terapia. Te va a dar orientación, pero no te va a hacer terapia, porque no es correcto que tu terapeuta te vea en el ámbito laboral. O sea, aparte de verte como paciente, te siga viendo en el ámbito laboral. No es correcto. Puede ser tu ex terapeuta, ya, pasa, pero tu terapeuta no. O sea, por ejemplo, en la universidad me estoy acordando, cuando estábamos en 10º semestre, uno de mis compañeros de curso me comentó, me dijo, Sonia, te cuento que nuestro catedrático cuando yo era niño ha sido mi terapeuta. Ah, qué bien, ¿y qué tal? ¿Lo hace bien? Sí, no me acuerdo mucho porque es cuando era niño, pero nunca un terapeuta tiene que estar en el ámbito laboral del paciente. Si ha sido tu expaciente, ya, pero si es tu paciente, no. Inclusive por ética, después de que ha sido tu paciente 2 años, lo ideal es que haya cierto distanciamiento de la persona y entonces simplemente es un conocido más y ya está, ¿no? Entonces, ya les digo, el mundo es muy pequeño. Entonces, gente que ni pensaba ha pedido ser mi paciente. Por ejemplo, la ventaja que yo he tenido es que en el Instituto Americano, pues tengo entendido que un promedio de 300 bachilleres sale cada año. Entonces, yo como psicóloga no me acuerdo de los 300. Entonces, uno que realmente no conozca, digamos, de mi promoción y que me pida que le haga terapia, entonces puedo hacer terapia, que no lo conozco. Tal vez él se acuerde, digamos, de mi apellido, nada más. Entonces, como somos desconocidos, entonces ya puede haber la relación terapeuta-paciente. Pero si conozco, si digamos era mi mejor amiga del colegio, qué sé yo, entonces lo correcto es que yo derive con otra persona, ¿ya? Entonces es bien importante eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen sobre la terapia grupal? ¿Algo que deseen preguntar? ¿O todo está claro? Lo que ha salido, he sabido de agrupaciones de personas sin la guía de un terapeuta grupal que se reúnen para hablar de un problema específico. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de reuniones? O sea, sí, te puede ayudar psicológicamente, pero cuando realmente te desborda el problema psicológico, realmente es necesario un guía, un terapeuta. Por ejemplo, si se reúnen personas que tienen un pariente alcohólico, por ejemplo, te puedes reunir con tu tío, con tu prima, con tu amiga, qué sé yo, ya, gente que conoce. Pero puede ser que en esa reunión alguien cuente algo muy importante a nivel psicológico y no pueda el entorno ayudarle psicológicamente, se desborda al contar su problema. Y entonces, como no hay la guía de un terapeuta grupal, es peligroso. O, por ejemplo, si se van a reunir personas con una temática, digamos, un pariente que se ha suicidado y sienten que contándoles unos a los otros, conocidos, se soluciona el problema. No es terapia, simplemente es comunicar. En cambio, en la terapia grupal
el terapeuta o la terapeuta hace una planificación por sesión, qué se va a trabajar y cómo puede trabajar si alguien tiene una crisis. Por ejemplo, yo he tenido un sobrino que se ha suicidado, un sobrino de 19 años en Noruega, se suicidó. Tuvo una relación de pareja, rompió con su pareja, mi primo lo vio un poco deprimido a mi sobrino, pero no le hizo caso. Hasta ahora no sé de dónde sacó mi sobrino un revólver y se dio un disparo. La parte, o sea, ya es fuerte que se haya suicidado, ¿no? Pero lo hace aún más fuerte porque mi primo y su esposa son médicos y no han podido salvarle la vida. Entonces, a ellos les ha agarrado fuertísimo. Entonces, si ellos hubieran agarrado amigos, un grupo así, ¿no? De gente que ha tenido un pariente que se ha suicidado y se reúnen, digamos, una vez a la semana. Pero por ahí a uno de ellos, digamos, a mi primo, es, pero siendo médico no ha podido salvarlo, no sirvo para nada. Probablemente su entorno no va a poder darle el apoyo psicológico necesario, las tareas, algo que le pueda ayudar. Y por ahí puede reaccionar de la peor manera y decir, no, es que como soy médico y no puedo salvarlo a mi hijo, la vida no tiene sentido, sale de esa reunión y él más se suicida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Es peligroso cuando la temática es muy fuerte. Si una de las personas tiene una crisis psicológica y no hay un terapeuta para hacer un trabajo adecuado, entonces son muy peligrosos en ese sentido los grupos. Si hay una supervisión psicológica, bien, pero si no hay, como les digo, ese es el riesgo de que alguno de los miembros de esa reunión informal que se está dando, pues tenga una crisis psicológica y entonces no sepa el resto del entorno cómo actuar. Entonces, incluso imagínense si la reunión, digamos, es en un edificio y están cerca de la ventana y a uno de los miembros le da una crisis terrible y dice, no, yo ya no quiero vivir, esta familia es un desastre, que la violencia intrafamiliar que vivo no, y ¡pran! Se lanza por la ventana. ¿Qué va a hacer el entorno? ¿No? Entonces, por eso les digo, es bien importante la terapia grupal que esté guiada por un profesional, psicóloga o psicólogo, un terapeuta, que realmente pueda enfrentar de la manera más adecuada ese desborde, esa explosión psicológica que podemos tener a lo largo de la terapia. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué necesitarán terapia las personas que tienen adicciones? ¿Por qué será? Daisy, te escuchamos. Yo creo es como para sustituir o para ahogar algo, o sea, para sustituir algo, llenar un vacío. Por eso tienen adicciones. Yo muchas veces me he preguntado por qué los doctores fuman harto y ellos saben que está mal, les hace daño a la salud. Sin embargo, son las personas que más fuman. De 10 doctores, por lo menos 8 son los que fuman. En su mayoría fuman aún sabiendo que está mal. Supongo que es para liberar un estrés o ya lo agarran como un tic. Interesante lo que dices. De 10 doctores, 8 fuman. ¿De dónde has sacado esa información? Vivo rodeada de doctores. Ah, Siempre ya. he vivido en hospitales más que nada, entonces ahí vi. ¿Has observado que estaban estresados? ¿Tenían algún momento de Sí. tensión? Sí, yo veo que es su estrés, creo que, como usted dice, el estar todo el tiempo con personas enfermas y el no saber cómo tratar, porque muchas veces esto ha pasado en mi familia, que estudia, una de mis primas estudió lo mismo, enfermería,
y al momento de que su mamá estaba mal, con cáncer, ella no podía hacer nada, se estresaba más. Yo creo que es eso, un estrés, porque no saben cómo tratar a su familia, porque otra cosa es tratar a otras personas, como toda profesión, no todo, o sea, tú no puedes, tú puedes tratar a los demás, pero tú no puedes tratar en tu casa lo mismo, no puedes tratar a tu familia de la misma manera. Interesante lo que mencionas. En el área de la medicina, la verdad, no sé si no puedes tratar a tus parientes. En psicología sí, que no puedes tratar a tus parientes. Para empezar, no te hacen caso, ¿no? Te subvaloran, no te hacen caso. También lo suelen hacer los amigos. Saben que eres terapeuta, qué sé yo, pero no te hacen caso, ¿no? A veces ni siquiera les puedes sugerir, o sea, les sugieres que vayan a terapia. A mí me ha pasado con unos parientes, les he sugerido que vayan a terapia o que por lo menos asistan a ciertas capacitaciones a una escuela de padres. No tengo tiempo, no quiero. Pues no les puedo imponer. Pero una de mis cuñadas es médico y sí le ha dicho a mi hermano, tienes este problema estomacal, necesitas tomar estas pastillas. Y mi hermano le ha dicho, ¿tú qué sabes? Ha ido a su seguro médico y le han recetado lo mismo. Entonces, no sé, pero como les digo, no tengo la certeza en el área médica de si puedes o no tratar. Pero eso sí, como lo menciona Daisy, no es lo mismo que, por ejemplo, tú estás haciendo una sutura o ves que alguien, un completo desconocido en emergencia, se corta la mano y es algo grave. A diferencia de que si tú eres médico, tu hijo se hace el mismo corte. O sea, a nivel psicológico, emocional, es mucho más fuerte. Y eso lo he visto en esto mi cuñada médico, que claro, cuando mi sobrino por travieso se cortó la mano hasta el músculo, realmente la reacción ha sido mucho más fuerte que si hubiera sido un paciente desconocido, ¿no? La magnitud y demás. Y es comprensible. Alejandro, te escuchamos. Sí, yo creo que la terapia, especialmente en este tipo de personas, es fundamental porque si una persona está con algún tipo de adicción, eso posiblemente significa que está con un problema muy grave y este problema se podría ir agravando con el tiempo o podría ser un problema crónico como la mayoría de adicciones. Entonces, si bien también este tipo de personas necesitan tratamiento médico, la psicología yo pienso que igual sería fundamental porque muchas veces para vencer una adicción se necesita de voluntad o subir el autoestima. Entonces, una terapia psicológica yo pienso que ayudaría muchísimo en este tipo de personas. Ya, muy bien. Muy bueno el comentario. Bien. Gabriela, te escuchamos. Bueno, yo creo que nosotros como personas normales vemos las adicciones como algo que hacemos con frecuencia y en sí no es nada bueno. Las más normales, ¿no? Como nos muestra en la imagen, el alcohol, fumar y las drogas. También, pero yo creo que en el ámbito psicológico se le ve ya como una enfermedad, que una enfermedad a tratar y esto también debe tener de cómo ha iniciado y cómo no puede parar la persona, digamos, de consumir o hacer esas cosas, como por qué la persona no puede parar y cómo podría hacerlo para llegar a ayudarla. Y normalmente empieza, ¿no? Como que una vez a la semana o ya después diario, ya después a un punto que ya no lo puedes dejar y como mencionaron puede ser por situaciones de estrés, pero habría que ver, ¿no? Cómo se ve llenar algo con una adicción. Habría que Está, ver el punto, eso yo creo que hace la psicología y por eso es importante que las personas adictas vayan a un psicólogo para que les pueda ayudar y ver de dónde sacan, por qué no pueden dejar de hacer esas cosas y cómo lograr hacerlas. exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, es cierto, generalmente hay un vacío, hay algo que no puedes resolver. María, te escuchamos. Buenas, buenos días, licenciada. Bueno, yo tengo una curiosidad, no sé si, bueno, yo la otra vez estaba leyendo que
las adicciones también pueden ser hereditarias, ¿es cierto? Es cierto. Heredamos aproximadamente el 8%, tanto de la mamá como del papá. Entonces, si han sido adictos y se les ha quedado en la sangre, heredamos genéticamente ese 8% de probabilidad de que podamos tener adicción. Además, no nos olvidemos el aprendizaje por imitación. Si el papá fuma, la mamá fuma, como algo normal, entre comillas, es muy probable que por lo menos uno de los hijos fume. Pero también puede darse el caso opuesto. Mis papás han sido fumadores terribles, así que fumaban más de 20 cigarrillos al día. Y a mí, para nada, no me gusta el olor a cigarro, no me gusta la sola idea de fumar, no me convence para nada, ¿no? Entonces, se dan generalmente esos dos extremos se pueden dar. O que sigas en la droga, digamos, la droga socialmente permitida, el alcohol, el cigarrillo, o que seas abstemio ya también, que no quieras saber para nada del asunto, que tal vez hasta te alejes de las personas que tienen esa situación. O sea, también yo trato de no salir con gente fumadora, a menos de que no me quede otro remedio. Entonces, bueno, estoy al lado del fumador. Pero si no, trato de no estar con gente fumadora. Generalmente, como dicen, hay un vacío. Hay un problema que no puedo resolver y lo estoy llenando con esto. Yo he hecho una parte práctica en una materia cuando estaba estudiando psicología en una universidad privada con 40 docentes que trabajaban a tiempo completo. Lo que salió es que el problema que tienen cuando están muy estresados los docentes es que consumen demasiado cigarrillo y café. Y los docentes que más consumen cigarrillo y café son los de ingeniería. Entonces, en esa universidad privada, los docentes que más se estresan son los de ingeniería. Y lo incorrecto que hacen es excederse con el consumo de café y con el cigarrillo. Entonces, es importante. A veces no admiten que el pariente puede tener un problema o piensan que ya lo ha resuelto. El anteaño pasado, por ejemplo, en uno de mis trabajos, se me acerca un compañero de trabajo y me dice, mi papá tiene problemas con el alcohol. ¿Me podría ayudar? Y yo le digo, sí, escríbeme por WhatsApp y yo te voy a derivar con un colega que trabaja adicciones. Está yendo, pero Alcohólicos Anónimos. Eso es fundamental, le digo a mi compañero de trabajo. Y me dice, sí, está yendo, pero sí tiene razón, necesita de más terapia. Pasaron los años, me lo encuentro este año. ¿Y qué tal tu papá? Está yendo a Alcohólicos Anónimos, lo estamos controlando. Todavía no necesita terapia. Bueno, no lo puedo obligar a mi compañero de trabajo. Y es cuestión de esa persona tener su pariente alcohólico. Y yo le he dicho, bueno, si vives con él, tienes que estar sobre él. O sea, que no haya nada de alcohol en la casa, tú no consumas en la casa, nada, no lo tiente, ¿no? Igualmente en el cigarro, lo ideal si quieres ayudar a la persona, pues que nadie fume, por más de que a ti te guste, no fumes en la casa. O sea, yo les digo, cuando fuman harto, te quedas con el perfume del cigarro, tu ropa, tu cabello, todo lo que tú tocas, como si fueras zorrino, te quedas con ese olor. Aunque no sé cómo harán los médicos, pero al menos en mis parientes yo los veo. Mi mamá se quedó con ese olor a cigarro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero para la terapia, para que puedas asistir a terapia y sea ideal, es que tú tienes que reconocer que tienes un problema y que no lo puedes controlar. O sea, el alcohólico tiene que reconocer que tiene un problema con el alcohol y que no lo puede dejar, que ha tratado. El fumador tiene que reconocer que ha tratado de fumar, de dejar de fumar
y no ha podido. Y se ha dado cuenta que tiene ese problema. Igual con las otras drogas. Tienes que reconocer que tienes un problema. Entonces, lamentablemente, cada vez más gente, no solamente con esto, ¿no? Sino con las otras drogas. O sea, la semana pasada he visto una persona con sus ojos rojos. Probablemente estaba drogada, ¿no? Entonces, jóvenes como ustedes, muchas veces lo hacen por no poder enfrentar situaciones. O sea, por ejemplo, una persona que descubre que es homosexual y nuestra sociedad no es tolerante con eso, lamentablemente. Entonces, y sus amigos le dicen, pero un poquito de marihuana y te vas a olvidarlo. Por ahí le gusta la marihuana y ya se introduce esto de la drogadicción, ¿no? Entonces, en otra universidad, cuando he trabajado, uno de mis estudiantes que estaba en segundo turno, pues tenía problemas con el alcohol, porque no pudo manejar su relación de pareja. Entonces, me dio mucha pena, no llegaba ni a los 25 años y ya estaba con eso. Lo he derivado a un colega, ojalá haya ido a terapia y ya haya podido superar, ¿no? Entonces, es importante. Si tú tienes un pariente, un conocido, haz lo posible para que se dé cuenta. Yo no pierdo la esperanza de que algún rato mi mamá se dé cuenta y acepte y se haga ver con las psicólogas de su seguro. Porque también yo les sugiero que aprovechen eso. Si tienen un seguro, ya sea la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja de la Banca, cualquier seguro. Si hay psicólogo, psicóloga, y tú sientes que tienes un problema psicológico, aprovecha tu seguro. Saca ficha para esa persona. Antes del coronavirus, yo observaba, por ejemplo, que en la Caja Petrolera mis colegas casi nunca tenían pacientes. No sé qué tanto miedo a la parte psicológica. Ahora sí, muchas veces no hay fichas para el área de psicología en la Caja Petrolera. Pero una barbaridad que ha tenido que aparecer esta pandemia para que realmente valore la gente que está asegurada ahí nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo les invito, como les digo, si tienen algún pariente con algún problema, ya sea cigarrillo, ya sea alcohol o algún otro tipo de drogas, podemos tener, para empezar, adicción a todo. Adicción al celular, adicción a la computadora, adicción a tomar café, adicción al chocolate, en realidad a muchas cosas. Y lo ideal es no tener ninguna adicción. Por ejemplo, lo que les suelo decir, ¿cómo te puedes dar cuenta que no tienes adicción al celular? Digamos, un domingo, como si no hubiera celular. Claro, dependiendo de tu trabajo, de la profesión, ¿no? Un domingo, ¿qué pasaría si un domingo no usas tu celular? O un día feriado. Si sientes que te enloqueces a las 3 horas que no estás usando tu celular, es probable que tengas una adicción al celular. ¿O qué pasaría si un día no usas tu computadora o tu tablet? Entonces ahí te vas dando cuenta si tienes o no adicción a eso. Ni siquiera un día, 5 horas que no uses eso o no consumas eso a lo que tú piensas que tienes adicción. Entonces, la gente que he visto que tiene adicción a los cigarros, por ejemplo, suele fumar uno tras otro y es muy difícil que esté siquiera 2 horas sin fumar. Y el único rato que está sin fumar es cuando está durmiendo. Las personas que tienen problemas con el alcohol lo toman como si fuera refresco, como si fuera agua. No se dan cuenta. Y obviamente, pues hay pues reacciones, la violencia intrafamiliar y demás, especialmente con lo que es el alcoholismo y las otras drogas. Aunque el cigarro también puede traer problemas. Muchas veces, no se olviden que, por ejemplo, en el cigarrillo, si tú estás como fumador pasivo,
tú no tienes el filtro del cigarro. Entonces a ti te llega toda la nicotina, todo lo malo del cigarro. Se han dado casos donde el fumador no ha tenido efisema pulmonar, pero sí su esposa o sus hijos. Y en esta época de coronavirus, pues al menos las cepas de coronavirus que han arruinado los pulmones, uno diría, pucha, pero entonces no fumarán. Algunos siguen fumando hasta morirse con coronavirus, aunque están con coronavirus, igual siguen tratando de fumar. Entonces, peor se te arruinan los pulmones, los debilitas más y demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como les digo, les animo, en Alcohólicos Anónimos, lo primero, perdón, los problemas con el alcohol, lo primero, que vaya a Alcohólicos Anónimos. Si puede ir su familia más, mejor, para saber también cómo darle el apoyo, la contención. Después, terapia psicológica y ver si se necesita ayuda médica. También. A veces en los psiquiátricos no están personas locas, sino personas alcohólicas o personas con problemas de drogas, porque también da el síndrome de abstinencia. O sea, a un fumador no lo dejas fumar y se quiere enloquecer, por ejemplo. Entonces, con mi pariente, cuando le ha dado coronavirus, no le he dejado fumar y no tienen idea cómo ha sido la lucha. O sea, primero el aislamiento y dentro del aislamiento que no fume, se quería salir hasta por las paredes. Entonces, el síndrome de abstinencia es terrible. No solamente en los alcohólicos, en los fumadores y en las otras drogas. Entonces, hay que tener un seguimiento idealmente, ¿ya? Les pregunto, ¿será que los adolescentes necesitan terapia? ¿Por qué? O algunos adolescentes. Daisy, te escuchamos. Licenciada, yo creo que todo adolescente necesita terapia por una u otra razón, por el círculo de amigos, por lo familiar, yo creo que son las principales consecuencias, familiar y el círculo de amigos, ahora que el bullying y todo lo demás. Yo creo que todo adolescente necesita terapia. Interesante. Todos los adolescentes, inclusive tú cuando has sido adolescente, sientes que has necesitado terapia. Yo creo que sí, hubiera sido bueno. Ya, interesante tu postura. Bien. Rodrigo, te escuchamos. Licenciada, buen día. Yo sí opino que los adolescentes sí necesitan terapia porque muchas veces, a veces ellos se ocultan algunas cosas que pasan en su entorno y generalmente ellos están en el entorno de lo que es el colegio, algunas veces con los amigos, entonces tienden a reprimirse y a veces no dicen las cosas que pasan cerca de ellos, a veces pueden sufrir bullying o no sé, no pueden encajar, digamos, en el círculo de amigos que tienen o en el colegio. Bueno, a mí a veces me pasa. Sí, a veces cuesta. O sea, no todos somos sociales, tan sociables como los otros, ¿no? Sí, Liz. Interesante lo que dicen ustedes. ¿Puedes poner tu nombre completo, Rodrigo? Ya, Liz, Gabriela, te escuchamos. Bueno, licenciada, aparte de los adolescentes, creo que todas las personas necesitan ir a terapia, aunque sea una vez en su vida. Pero en el caso de la adolescencia, que es, ¿no? Desde 15 a 17 años, que es una etapa muy, muy complicada, diría yo, porque después de a esa edad más o menos es la promoción, entonces de ahí saltas a la universidad, que ya es otra etapa de la vida. Entonces, es complicado, ¿no? Y como dicen, del círculo de amigos te puede traer cosas buenas como tanto malas, porque las personas siempre van a influir, todas las personas que te rodeen siempre van a influir en ti, ya sea de buena manera o de mala manera.
Otro problema que ahora es como que un poquito más común es, ¿no? Los trastornos alimenticios. Mi amiga lo tiene y cuando fue al psicólogo ahora solo está con medicamentos, solo le recetaron y demás. Incluso llegó a ir al nutricionista y demás para poder mejorar, pero eso fue lo que hizo el psicólogo, entonces como que ella ya no quiere ir y demás. Otro problema sería la familia, ¿no? En esa etapa puede aparecer muchos problemas en la familia, ya sea violencia psicológica, o física. Y en esa edad es como que un poquito más complicado hablar con tus padres si no hay confianza, incluso con tus maestros, amigos. Entonces, que las únicas personas con las que puedas hablar sean amigos que son de tu misma edad, no creo que sea lo mejor. Sería mejor estar con una persona mayor, de confianza y mejor si es una persona profesional en todo caso, ¿no? Interesante, tienes razón. Ana, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Bueno, yo pienso que sí es necesario, ya que pues es como es una etapa donde experimentas emociones, cambios de humor, cambios también físicos, donde en momentos no puedes controlarlo. A veces influye la sociedad, pero a veces uno mismo no sabe cómo controlar esos cambios de humor repentinos. Eh, y es necesario ir, digamos, como que a terapia y consultar por qué se debe, a qué se debe, porque no necesariamente tiene que ser, ¿no? Por alguien o por algo. Es algo involuntario que pasa. Es verdad, muchas veces es algo que no te das cuenta en realidad del problema que tienes y necesitas a alguien externo. En psicología me han enseñado de que generalizar es peligroso, ¿no? Entonces, decir que todos los adolescentes necesitan terapia es generalizar, pero sí un porcentaje importante sí necesita terapia. ¿Cuándo te das cuenta que necesitas terapia? La mayoría de las veces. A ver, ustedes que han sido adolescentes, ¿cómo se darían cuenta que necesitan terapia? O por ahí tienen algún pariente adolescente. Uno de esos, por ejemplo, ha dicho, mi amiga tiene trastornos alimenticios. Gabriela, te escuchamos. Sí, Lice. Yo creo que la manera más común, por así decirlo, sería que lo vemos de manera física, ya no solo mental, que todo, ya sea que lo que sentimos, ¿no? Lo que sea, la parte psicológica, afecta ya en nuestro físico, licenciada. Como yo le puse el ejemplo, entonces ella vio que aparte de ir al nutricionista, habría una explicación psicológica de por qué ella no quiere comer o a veces quiere comer mucho o a veces no quiere comer. Entonces, ahí es cuando una persona se da más de cuenta, ¿no? Que ya empieza a afectar lo demás, lo interno al externo. Entonces, Probablemente ella tiene problemas familiares, lo cual tiene que trabajar a nivel psicológico. O sea, fíjense, cuando hay trastornos alimenticios, la familia es bien importante también. En realidad, todo el entorno. Daisy, te escuchamos. Bueno, yo creo, licenciada, que sí es, por si mis hijos ahorita van al psicólogo por obligación de la escuela. Yo creo que si ellos no tuvieran esa posibilidad de estar con un psicólogo, estarían tal vez más estresados, porque ya pasa, ya he visto a muchos de mis sobrinos que se estresan. A un principio yo no entendía por qué, de qué se estresan, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, pero sí, se estresan. Y yo creo que ahorita mucho les sirve ir con el psicólogo, hablar. Yo creo que con ella hablan mejor de lo que hablan conmigo y ya después vienen conmigo más liberados, como que ya más a contarme sus cosas, pero por cuenta propia. Pero yo creo que es muy importante que un adolescente vaya a psicólogo. Perfecto, Daisy. Si deseas, me haces recuerdo, ya sea en el chat privado de Universiclick o por WhatsApp,
No sé si conoces la casa del adolescente. No, licenciada, no la María conozco. Medina. Todos los que quieran también. Hay la escuela de padres por Zoom todos los miércoles. Pero no solamente es para padres. Yo soy tía, por ejemplo, de un adolescente. Esos padres, tíos, abuelos, todos, ¿no? Entonces, colegas míos dan charlas todos los miércoles y también hay la parte de hacer preguntas, ¿no? Tú puedes decir, mi hijo tiene este asunto, hace esto, y entonces mi colega te va orientando. Ok, licenciada, gracias por el dato. No hay de qué. Entonces, todas las personas que estén interesadas, después de la clase, me dicen y entonces cuando me llegue el dato, entonces yo les paso. Lo único que necesitas es tener el Zoom, ya sea de tu teléfono o de tu tablet o de tu computadora. ¿Ya? Entonces, te dicen porque todo lo que está sucediendo, como dijo su compañera, no cuentan muchas cosas, se estresan, pero yo no entiendo por qué se estresan si no trabajan. Pero si nos acordamos de cuando nosotros éramos adolescentes, sí hay cosas que nos estresan a esa edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay papás también que son bien demandantes. Tienes que sacarte 100. Pobre de vos que te saques menos de 100. Y en la universidad, habrá parientes que nos dicen lo mismo. Tienes que estar becado, porque si no, no te lo voy a pagar. Entonces hay la exigencia y hay ese estrés. Licenciada, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ahora, mi niño tiene 10 años. Me dijeron que a esa edad ya está en la adolescencia, porque con la tecnología de ahora ellos ya ven muchas más cosas. ¿Eso es correcto? E incluso a veces te riñen cuando tú les dices, mi niño, tú le dices, no, soy preadolescente. Te dicen, ¿no? A los 10 años, 10, 11 años. O te dicen, soy adolescente. Es cierto, están mucho más abiertos a la información. Lamentablemente, incluso si no los controlas, hasta ya ven pornografía y cosas que nada que ver. No entienden, pero lo ven. O juegos, ha salido el otro día en el Noticiero al Día, juegos que ustedes mismos, los papás, les compran juegos que son para jóvenes o para gente adulta a los niños. Y entonces, ¿cómo es? Como obligarlos a madurar psicológicamente o exponerlos a violencia innecesaria. Y luego vemos en las noticias, ¿no? Que se ha escapado porque ha conocido a una persona en los juegos en internet. Hay que tener mucho cuidado. Gabriela, te escuchamos. Alice. Hablando sobre lo que era el tema de los juegos, que me fue la idea. Sobre el tema de los juegos y demás, ¿cómo? Ay, sí, se me fue la idea. Sí, sí. ¿Cómo puede afectar, digamos, ¿no? ¿Cómo sabemos qué juegos darle a los niños y demás? Entonces, porque una vez escuché, ¿no? ¿Por qué las mujeres maduran más antes que los hombres? Era porque a las niñas desde pequeñas de juguetes nos dan, ¿no? Una cocinita, un bebé para cuidar, la cocinita para hacer comida y demás cosas, mientras que a un niño, lo normal, por así decirlo, se le da carros, juguetitos ahí para que luchen y demás. Entonces, como que a las mujeres de niñas se le otorga responsabilidades de una persona mayor, ¿no? Como, ¿no? Eso es lo que yo escucho y por eso, digamos, las mujeres maduran más antes que los hombres. No sé si es en cuánto afecta, digamos, qué tipo de juguetes darle a un niño, una niña o en general. Depende de la edad. Ya, a ver, yo he trabajado 14 años dando terapia infantil. Lo que siempre he sugerido es estimular la parte lúdica. En esta época de pandemia, muchas personas les han dado todo electrónico y es cierto, cuando estás mucho tú en la computadora,
es algo excitante, en los jueguitos y demás es algo que te gusta, ¿no? Es como si tú agarraras y comieras, no exagero, como media taza de azúcar, entonces el azúcar te despierta, te hace sentir bien y demás, ¿no ves? Hormonas y demás, las neuronas, todo trabaja más rápido. Es igual los jueguitos, es igual la computadora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces, cada vez es más difícil controlar, no siempre te van a dar su contraseña, o es que acaso ustedes le daban la contraseña a sus papás, o es que los aceptan en las redes sociales como sus amigos, en el Facebook, muchas veces no aceptan. Yo les decía como estrategia a los papás, ponte como amigo de tu hija, de tu hijo en el Facebook, pero no hagas comentarios negativos. Por más de que no te guste lo que hace, lo que pone, no hagas comentarios negativos en el Facebook. En la casa ya le puedes reflexionar, no me gusta ese calancho que has puesto, qué sé yo. Pero en el Facebook no, porque tú le estás quemando a tu hijo o a tu hija delante de todos sus amigos, como que tú le estás haciendo bullying. Entonces, no hagas eso. Y entonces, de alguna manera, si tú eres uno de los amigos en el Facebook de tu hijo o de tu hija, sabes su entorno, algo de su entorno, digamos, a nivel de amistad. Pero si no deja que tú seas uno de sus amigos, pues te estás perdiendo eso que es bien importante, el entorno. Ahora, como les digo, he visto de cerca en conocidos y en parientes, a ver, por ejemplo, dos familias. En uno, todo es tecnológico. El papá es ingeniero electrónico, les da lo mejor que se puedan imaginar a nivel electrónico. En la otra familia, el papá es economista. Y a nivel lúdico, pues le ha conseguido pata pata, le ha conseguido dominó, y así puros juegos lúdicos, rompecabezas, mecano, dinosaurios, cuadernos para pintar. Y los hijos de estas personas, del economista, no ven mucha televisión. Digamos, 1 a 3 horas al día, digamos, a lo mucho, incluyendo lo que son las clases virtuales. Entonces, aparte de las clases virtuales, no pueden ver mucha televisión. Yo les digo, a nivel psicológico, los veo mucho más maduros a los que están lúdicos que a los que están puro tecnología. Y no se olviden que hay adicción a los juegos, se llama ludopatía. Y es bien difícil salir también de ahí, porque que tu hijo reconozca. ¿Y cómo te das cuenta que tu hijo, tu hija o tú tienes adicción a los juegos cuando no puedes estar sin ese juego? Y ya les digo, es hereditario. Yo he tenido un tatarabuelo que ha sido ludópata. Ha sido muy platudo, pero jugando póker lo ha perdido todo. Y dentro de eso todo era su matrimonio. Porque la esposa pues ya se aburrió de que cada vez con más deudas y deudas y deudas por este problema de juego. O sea, para el colmo, mi tatarabuelo no jugaba bien. Entonces lo ha perdido todo, sus electrodomésticos, casas, todo lo ha perdido en el juego. Incluyendo, ya les digo, su matrimonio, sus hijos y demás, porque también no es muy agradable tener un papá ludópata. Entonces yo sé que tengo esa herencia, ¿no? De la ludopatía. Entonces tengo que ser muy cuidadosa, por ejemplo, con los jueguitos. Con facilidad, pues a mí me gusta, puedo estar horas con un jueguito, entonces tengo que ser pero a nivel laboral me ha servido esa herencia, digamos, de mi tatarabuelo. Entonces, con facilidad, de alguna manera, me he acostumbrado al UniversiClick. No sé si todos los docentes de la Universidad Real se han acostumbrado, pero yo me he acostumbrado con mucha facilidad por esa herencia, digamos, de ludópata de mi tatarabuelo. Entonces, sí, alguna vez yo me siento un cable más de la computadora, pero no me hago problemas. Muchas veces, digamos, estoy a la medianoche corrigiendo tareas, o me presenta algún problema y pongo en asistencia, ¿no? En UniversiClick, 1 de la mañana y me lo están arreglando el asunto. Entonces, ya saben,
Ya saben ellos que tengo esa facilidad, digamos, de adaptarme, pero es por esa herencia. Pero también yo sé que tengo que tener cuidado. Entonces, hay días en los cuales ni miro la computadora. Que, digamos, realizo mis descansos sabáticos, unos 2, 3 días que ni miro la computadora y ahí me doy cuenta que no tengo adicción, porque me enloquecería. Es igual con la televisión, puedes estar horas, ¿no? Pero si se arruina, imagínate que se arruina tu tele, ¿qué haces? ¿Te desespera? ¿Te vas a donde el vecino, no importa que te dé coronavirus, o te vas a la calle a ver tele o algo, o puedes estar sin televisor? Entonces, si puedes estar por lo menos 5 horas, es probable que no tengas adicción al televisor y ya les digo muchas otras cosas. Entonces vemos que todos podemos ser proclives o en algún momento de nuestras vidas necesitar terapia psicológica. Esa generalización sí está bien. Todos podemos necesitar. Y ya les he dicho antes, veámoslo como cuando vas al dentista, cuando vas al gastroenterólogo, cuando vas al oncólogo. O sea, ¿te enfermas de algo? Vas pues al especialista. Es igual. Tienes estrés, no puedes dormir una semana, ve al especialista. Yo he tenido una paciente que no me dijo, estoy 3 meses sin dormir. Entonces estaba en terapia psicológica y en terapia psiquiátrica. El psiquiatra le daba los medicamentos y yo trabajaba los problemas emocionales, familiares del paciente, ¿no? Entonces es importante. Ahora que estamos tan agarrados con la tecnología, el acoso escolar o el bullying, pues te lo hacen muchas veces por las redes sociales, te amenazan. Si atendemos a los noticieros, muchas veces han filmado cosas inadecuadas las parejas y luego con eso extorsionan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Por eso les digo a los niños y demás, me estoy acordando de hace varios días, por ejemplo, en un noticiero, una mamá horrorizada, no me acuerdo si su niña tenía 8 años, pero en los juegos en red lo captó una persona mayor, que la estaba incitando para que haga cosas indebidas con él, ¿no? La mamá horrorizada, ¿de dónde ha conseguido mi hija este contacto? ¡Qué barbaridad! Por eso les digo, hay que estar sobre ellos, a la par de ellos. En los asilos, ¿qué rol cumplirá la psicología? Les pregunto a ustedes. ¿O no serán necesarios? Elizabeth, te escuchamos. Licenciada, yo creo que en esta parte de los asilos es más que todo para trabajar con los adultos mayores en el área de, hay algunas enfermedades, ¿no? Como la de Parkinson o tienen algunos problemas de memoria. Entonces las terapias en este caso sí vendrían a ser necesarias para ellos. O al mismo tiempo en algunos asilos los abandonan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos van a superar este abandono o que los dejen ahí o sea, después de haber cuidado tanto a sus hijos, que los hijos los olviden ahí? Entonces yo creo que sufren algún tipo de depresión, bueno, tienen depresión, entonces es muy importante también que el psicólogo los pueda tener alguna terapia con ellos para que no se sientan también relegados por la sociedad o inútiles en algún caso. Exacto, que no se sientan inútiles, que no se sientan relegados por la sociedad. Puede que el asilo tenga su terapeuta, o puede ser que también, dependiendo, si digamos es asilo privado, me comentaron en un asilo de Irpavi, por ejemplo, que cada uno de los residentes tiene su terapeuta aparte, ¿no? Entonces, hay muchos problemas. Yo he hecho mi tesis de licenciatura en un asilo.
Y justo el Día de la Madre les festeja el alcalde de turno y se pone a llorar. Yo le, ¿pero qué pasó? Y me cuenta, ¿no? Su amargura de que no ha sido madre, que se casó, pero que lo dejó el esposo, y así me empieza a contar cosas de que no me había contado antes, pero si no hubiera sido el Día de la Madre, no le hubiera dado esas ganas de contar, esas ganas de llorar. Entonces, si ella hubiera estado sin el terapeuta, grave, no hubiera habido quien le dé la contención emocional necesaria. Pero como afortunadamente estaba conmigo, entonces he podido darle el apoyo necesario. El hecho de que tú dejes a tus papás en el asilo no quiere decir que los estás abandonando. Yo sé que en nuestra cultura latina vemos eso, ¿no? Ay, qué mala hija, ¿por qué lo ha dejado en el asilo? No deberíamos verlo como abandono. Puede ser que realmente tus papás tienen algo que tú no puedes controlar. O sea, por ejemplo, tienen Alzheimer. Y en ese Alzheimer tienen comportamientos peligrosos y tú no puedes estar las 24 horas sobre tu mamá, sobre tu papá. Pero si hay la posibilidad, digamos, de que estén en un asilo, en esta época de pandemia es un poco complicado, pero cuando no había el coronavirus y cuando se lo controle mejor, lo ideal es que lo visites lo más posible a tu pariente en el asilo. Lo más posible para que no se sienta abandonado. Además, tú controlas, haciendo las visitas, cómo lo tratan a tu pariente en el asilo, porque hay asilos buenos y hay asilos malos. Yo he sabido de asilos, por ejemplo, por ética no digo el nombre, donde estaba una tía de mi papá, donde, por ejemplo, a los adultos mayores los tienen dopados, drogados. Y cuando los visitan sus parientes, recién les quitan la droga. ¿Para qué? Para no atenderlos. Los ponen en una silla, un almohadón y ahí que caiga su baba mientras está durmiendo, así para masacrar a la dueña del asilo. O sea, ¿cómo permite semejante barbaridad? Pero si tú visitas con regularidad a tu pariente, ya sabes si solamente le ponen frazadas o le ponen sábanas más en la cama, si le ayudan a bañarse cada cuánto tiempo, si le ayudan a cambiarse de ropa o puede hacerlo solo. Pero además nosotros, las personas que trabajamos con adultos mayores, podemos hacer estimulación cognitiva. ¿Para qué? Para que no pierdan la memoria con facilidad. Si digamos tienen Alzheimer, que avance lo más lentamente posible. Alguien con Alzheimer se va a ir olvidando literalmente de todo. Se va a ir olvidando hasta de hacer sus necesidades básicas y se muere porque se olvida hasta de respirar. Entonces, frenar lo más posible el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es nuestra labor trabajar con lo que es depresión, muchos adultos mayores que se deprimen. El último paciente, por ejemplo, lo que le estresaba era la deuda económica y no quería darse cuenta de que ya no tenía la deuda económica, es complicado. O, por ejemplo, otro paciente que he tenido, otra adulta mayor que todos me quieren sacar plata y de verdad toda su familia está a ver qué rato se muere esta mujer para a ver qué me hereda, ¿no? Entonces, superar también eso no es algo imaginario, es algo real. Entonces, hay muchas cosas que trabajar. Pero ya les digo, si tenemos algún pariente, lo ideal es que lo visites lo más posible. Lo más posible, si tienes algún pariente en un asilo, para así darte cuenta cómo están tratando a tu pariente. Si lo están tratando bien, una maravilla. Si no, haces tus reclamos respectivos. ¿Cuál será el rol de la psicología en los centros de acogida? Les pregunto.
¿Cuál será nuestro trabajo? ¿O no son necesarios los psicólogos en los centros de acogida? Elizabeth, te escuchamos. Licenciada, en esta parte del centro de acogida, ¿estaríamos hablando de centros para niños abandonados? ¿O Exacto. ya. Centros para En, niños. en el rol de, de psicología sería también en la parte de aprendizaje y para que ellos puedan también incursionarse en la sociedad. Al Exacto. momento de buscar, bueno, les consigan familia o tal vez en el momento de que no los adopten, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes centros, ¿no ve? Es Ujú. dependiendo, porque por ejemplo utilizan, ¿no? En algunos lugares, como aldeas infantiles, póngase, digamos, el caso, usan tías o usan madres, ¿no? Entonces, para ver cómo encaja en esa sociedad, en ese ámbito, ahí cómo se puede relacionar con otros niños, con la tía que va a estar ahí cuidándolos, supervisándolos, eh, todo ese sector, porque Exacto. hay niños que sí son, bueno, como son niños sin papás, son niños a veces se meten en muchos problemas, en el sentido de que se sienten que nadie los quiere, entonces muestran cierto rechazo hacia otras personas. Es Entonces, cierto, muestran rechazo, manifiestan su dolor de cierta manera. de diferente manera. Exacto. Tal vez han sido rechazados en la familia. Todo eso hay que trabajar. Gabriela, te escuchamos. Bueno, licenciada, como dijo mi compañera, hay varios tipos de centros, ¿no? Yo diría que, digamos, en un centro donde llevan a los niños cuando se hace denuncia, ¿no? A la familia que ha sufrido violencia, entonces los padres ya no están y, por así decirlo, se les quitan a los niños, ¿no? Los tienen que resguardar, serían, ¿no? Los traumas que hayan vivido en su familia, el rencor que puedan tener, ¿no? O la depresión o todo lo que le haya causado a su familia, el psicólogo es ahí, ¿no? El que entra y trata de ayudar, ¿no? Por todos los problemas que he pasado, ¿no? Son traumas que cuando eres pequeño no puedes entender bien y para que eso no se vuelva en algo incluso peor a lo que has sufrido. Exacto. Evitar de que suceda algo peor tratar de evitar que suceda algo peor de lo que ha vivido. Sin embargo, no están exentos muchos centros de acogidas de lo que es el acoso escolar, lamentablemente. Que también en eso deberíamos trabajar en el área psicológica. Y no se olviden, ver también si la edad mental está igual o cómo está con relación a la edad psicológica. Y me olvidaba decirles, en los adolescentes también es importante ver eso. O sea, puede haber problemas en los adolescentes, puede haber adolescentes autistas, hiperactivos y con una serie de cosas, ¿no? Ciegos, sordos, que también hay que hacer adaptaciones curriculares y puede ayudar el área de psicología. Entonces, fíjense, es importante la socialización entre los niños, tanto que vemos en los noticieros, la mató a su esposa y dejó tantos huerfanitos. O vemos niños en la calle que están pidiendo limosna, pero puede ser que vayan a parar a centros de acogida, estos niños de la calle. Entonces, fíjense, es bien importante. Es bien importante. Cada centro de acogida puede tener su hermenéutica, pero lo ideal es que haya el trabajo psicológico. Y las cuidadoras también necesitan apoyo psicológico, porque también pueden estresarse, también les puede dar el síndrome de trabajador quemado. Me estoy acordando en SOS, hace años, hubo el conflicto de que supuestamente una de las mamás sustitutas que se había descuidado y había muerto un niño y todo. Si más no recuerdo, desde esa época ya se empezó a trabajar lo que es pues el estrés en los trabajadores. También esa madre sustituta, ¿con cuántos niños trabajaba? ¿Cómo se sentía? Entonces,
Fíjense, muchas veces, pero qué barbaridad, ¿cómo lo pega a su hijo? ¿Por qué le hace eso? A ver, ¿por qué no está pudiendo manejar esa ira ese papá? Hay que trabajar con esa ira. No está pudiendo manejar esa ira y la está descargando en su hijo, la está descargando en su esposa. Esas personas que por celos hacen barbaridades, seguramente eran celosos desde solteros. ¿Por qué la familia no ha dado el pitazo? No los ha orientado para que vayan a terapia a tiempo. No es que sea demasiado tarde cuando la ha matado a su esposa o lo ha querido matar a su esposo, qué sé yo, por celos. Pero mientras antes vayas a terapia, antes vas a solucionar el problema. Generalmente yo los felicito mucho a los papás cuando traían a sus hijos a terapia. Muchas felicidades. Mientras más chiquito, más le felicitaba. Les decía, porque te estás preocupando más. Una maravilla. ¡Qué bien! Y a los adultos mayores les digo felicidades porque te has dado cuenta. Una de mis adultos mayores me ha dicho, yo no me he dado cuenta que estaba deprimida, ¿sabes? Pero mis amigas me han dicho, tú hablabas tanto antes y ahora no hablas. Hacías tantos chistes, ahora no cuentas chistes. Estás con tu cara triste, casi no participas. Ya casi no vienes a las reuniones. ¿Qué tienes? Y entonces ahí ella se ha puesto a reflexionar que estaba deprimida y entonces me ha buscado para que yo le dé terapia. Entonces, hay que tener cuidado. Como en los colegios, en los centros de acogida, realmente el trabajo es múltiple para el área de psicología. Ya les digo, con los niños, con los trabajadores, todos los que trabajan en un centro de acogida pueden llegar a tener un problema psicológico si no manejan de manera adecuada el estrés, o sea, los estresores. Llegado el momento, vamos a ver que un estresor es cualquier evento o circunstancia que te pueda producir estrés. Esta clase de ahorita, por ahí a mí no me produce estrés, yo tranquila. Pero por ahí a algunos de ustedes les produce estrés y no les gusta que sea virtual. Quieren que sea presencial, sí o sí. Pero puede ser que alguno de los docentes se haya acostumbrado tanto a las clases virtuales que ya también les sea bien estresante ir a las clases presenciales. Y tal vez también les pase eso a los profesores de colegio y demás. Entonces, ¿pero cómo manejas ese estresor? Esa es la clave. ¿Cómo puedes sobrellevar eso que a ti te produce estrés? Y lo que a ti te produce estrés, por ahí a mí no me produce, igualmente. Lo que a mí me produce estrés, puede ser que a ti no te produzca estrés. En las defensorías, les pregunto, ¿cuál creen que será nuestro rol a nivel de psicología? Daisy, te escuchamos. Yo creo que el rol que desempeña el psicólogo en la defensoría es el de percatarse más a fondo si ha habido no solamente abuso psicológico, abuso sexual, si hay maltrato físico. Y yo creo que es los principales problemas que deben detectar los psicólogos en defensoría. Muy bien. ¿Alguien más? Fíjense que también se trabaja con la violencia hacia la mujer, hacia el hombre. Te hacen daño y tú estás en todo tu derecho de ir a la defensoría y quejarte y presentar cargos. Estás en todo. Si se fijan en la foto, podría ser, por ejemplo, una mujer
que está llevando a su hijito, que digamos quiere orden de alejamiento porque su pareja es muy agresiva. Pero también podría ser un varón, digamos, que por el contrario, su pareja es muy agresiva con el niño y él quiere divorciarse, pero además quiere tener la custodia del niño. Pero tiene que demostrar que la mamá es negligente, que la mamá es violenta, que la mamá es un mal ejemplo. Entonces, también pueden ir a las defensorías adultos mayores que sufren violencia. También hay esos casos. Si nos fijamos en los noticieros, por ejemplo, adultos mayores que los han despojado de su casa para quitarles la herencia, sus hijos los han despojado, están prácticamente en la mendicidad, están en todo su derecho de ir a la defensoría. Casos terribles, que hasta los han asesinado a sus padres por la herencia. Es increíble la falta de valoración. O sea, ¿cómo nos podemos olvidar de todo lo que han hecho los papás por nosotros? En esos casos, les digo, ¿no? Pero todos los casos de violencia pueden ir a las defensorías. Por ejemplo, si hay bullying en el colegio de tus hijos, tú vas a psicología, no te hace caso. Vas a los profesores, no te hacen caso. Vas al director de colegio, no te hacen caso. Puedes ir al Ministerio de Educación, a la Defensoría, y es probable que cierren el colegio. Entonces, estás en tu derecho, ojo. Estás en tu derecho. Si sufres cualquier tipo de violencia, la cual se pueda demostrar, extorsión y demás, poder ir a la Defensoría. Esto, si se fijan, pues hemos visto un poquito en la tarea en trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, en otras partes del mundo está muy fuerte lo que es la zooterapia. Aquí, tal vez los que trabajamos en esto, no estamos realmente difundiendo de manera adecuada. Pero a ver, en la UMSA están haciendo equinoterapia. La carrera de psicología, hace más de 10 años se está haciendo lo que es el trabajo de equinoterapia. Tienen el centro de equinoterapia, si más no recuerdo, en la zona sur. En Cochabamba también están haciendo equinoterapia. Están haciendo, que yo recuerde, canoterapia también en la zona sur. Lo que yo suelo hacer a nivel de esoterapia, al principio yo hacía canoterapia, pero lo que estoy haciendo es ver si mi paciente, por ejemplo, tiene una mascota, y si la mascota de mi paciente está con todas sus vacunas, con todos sus tratamientos, y además es un animalito dócil, educadito, entrenadito. Entonces lo que yo suelo hacer es utilizar la mascota de mi paciente para hacer zooterapia con mi paciente. Es lo que yo he estado haciendo estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, pues sin embargo, si se fijan, se puede utilizar en hospitales. Antes de que haya esto del coronavirus, pues, salió en el periódico que había un hospital oncológico en Santa Cruz y había un grupo de colegas que estaban haciendo canoterapia con los niños. También se puede, como ven, en los asilos, se puede hacer inclusive estimulación cognitiva en niños y en adultos mayores utilizando perritos, gatitos. Acá, por ejemplo, una niña con síndrome de Down le están haciendo delfinoterapia, por ejemplo. ¿Qué es la clave? Uno, por ejemplo, si es canoterapia, tiene que estar con todas las vacunas, tiene que estar limpio, tiene que estar bien entrenado. Los caballos y demás, todos los animales tienen que estar bien entrenados con sus vacunas. Y cuando es un animal externo, es un trabajo multidisciplinario. O sea, tiene que estar detrás un entrenador, un veterinario,
y el terapeuta. Y la zooterapia no es exclusiva de los psicólogos, también la pueden hacer los psiquiatras, lo pueden hacer los fisioterapeutas, pueden hacer también la gente que trabaja en educación especial. O sea, no es privativo solamente del área psicológica, pero sí tiene un componente psicológico muy fuerte. Entonces, en esta parte nos vamos a quedar.